Seguimos hablando ahora, pero también vamos a conversar un momentito con Fernando Bonete, que acaba de publicar, un libro que se llama Cultura de la cancelación. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué has elegido escribir sobre este tema, sobre este asunto? Cuéntanos. Pues es un tema marcado por la actualidad de los acontecimientos. Yo creo que cualquiera que siga de cerca, que atienda con interés lo que pasa en España y en Occidente, porque es un problema nacional a la par que global, que se puede ver de un tiempo a esta parte, ¿no? De un tiempo a esta parte estamos presenciando cómo determinadas corporaciones, colectivos, partidos, también personas a título individual deciden deciden marcar aquello que es posible pensar y hacer. Y todo aquello que quede fuera de este marco de lo que según ellos es lo correcto debe ser suprimido, prohibido, censurado. Fíjate, insultar a figuras públicas por sus opiniones, despedir a empleados porque no comulgan con una opinión mainstream, poner listas negras a los médicos, boicotear conferencias, boicotear presentaciones de libros, cortar contenidos en los libros, censurar series. Bueno, pues todo esto es muy llamativo en una democracia donde la Constitución garantiza la libertad de expresión. Yo en este libro busco indagar en las razones que nos han llevado a esto, el contexto que ha favorecido que la cancelación se convierta en una costumbre implícitamente aceptada, los mecanismos que sirven para aplicarla y algo que, si se me permite decirlo a mí, aunque estos sean los lectores los que tengan que juzgarlo, pero creo que es el valor diferencial del ensayo, también buscar propuestas de solución para este problema que es cada vez más grave. Bueno, pues ahora te voy a preguntar enseguida por alguna de esas propuestas para solucionar este asunto, cómo nos podemos enfrentar ahora a esto, pero en España, en nuestro país, ¿en qué grado o a qué nivel está esta cultura de la cancelación? ¿Es tan grave? Bueno, me alegro muchísimo que hayas hecho esta pregunta, Álvaro, porque, fíjate, muchos intentan negar que la cancelación exista, escudándose en que es un recurso crítico, una invención que utilizamos algunos para evitar que la sociedad progrese. Un argumento que, de hecho, curiosamente, se utiliza mucho para cancelar. Esto de tu opinión no es correcta porque va en contra del progreso. Habría que definir qué es progreso, ¿no? ¿Qué entendemos por progresismo? Bueno, por fortuna, disponemos de evidencias científicas que corroboran que la cultura de cancelación sí existe, es una realidad y no es un mito. En el libro repaso algunas de estas investigaciones, pero bueno, por ir al último estudio, y de hecho el más sólido por el alcance, la cientificidad también de su metodología, se publica en Political Studies, un paper de la politóloga Pippa Norris, que es profesora de la Cátedra Mackay de la Universidad de Harvard, y en este estudio se encuestan a casi 2.500 personas en 102 países, también España, por esto que me preguntabas, para elaborar un índice internacional de la cultura de la cancelación. En resumen, por no extender, porque el artículo es extenso, los resultados del estudio reflejan que han aumentado las restricciones a la libertad de expresión, han aumentado las presiones para imponer una ideología concreta y han aumentado, es creciente, la llamada corrección política, la aplicación de la llamada corrección política. Es decir, como decía, el fenómeno de la cancelación existe y está contrastado. Dicho esto, el nivel de la cancelación en España quizás es menor que en Estados Unidos, donde de cierta manera empieza a surgir el fenómeno, pero su aceleración en nuestro país ha sido y está siendo grande. De hecho, es una aceleración que, en cierta manera, viene determinada o viene en paralelo con el rodillo legislativo al que estamos asistiendo en estos momentos, en el que se cancela toda voz crítica con estas normas que se están aprobando. Oye, ¿y en la Iglesia también está afectando esto? ¿Se está infiltrando poco a poco? Algo que subrayo en el libro constantemente es que la cancelación no es consustancial a un determinado colectivo, ideología o creencia. O sea, ninguna persona y ningún colectivo está exento de ejercer o de sufrir la cancelación. Y yo creo que también la Iglesia, como cualquier otro colectivo, corre este riesgo. La doctrina de la Iglesia es una. Quiero decir, con la Iglesia no se está de acuerdo o en desacuerdo, se está en comunión o no se está en comunión, pero aunque la doctrina es una, todos sabemos que hay sensibilidades diferentes en la Iglesia, diferentes sensibilidades para vivir la fe. En el momento en el que una de estas sensibilidades intenta imponerse sobre el resto, y es más, pensar al resto que la visión del resto es incorrecta, impidiendo además su manifestación, estamos muy cerca de cancelar a quienes en definitiva comparten una misma fe. En la Iglesia, más que en ningún otro lugar, la libertad, por supuesto una libertad bien entendida como la entiende la Iglesia, tiene que primar. Y veritate libertas. ¿Y esto tiene algo que ver con la polarización que también estamos viviendo en estos momentos en la propia Iglesia? No solo en la política, que parece que siempre se habla de polarización en la sociedad o en la política, sino que es algo que vemos también, estamos viendo en la propia Iglesia.
¿Es así o no? A ver, la polarización es uno de los mecanismos, como hay muchos otros, que utiliza la cancelación para perpetuarse como cultura, para convertirse en un hábito y que al final nos acostumbremos a que sea normal, fíjate, normal, hacer que otros no puedan dar su opinión o no puedan pensar por sí mismos. Y esto permea, como tú bien has dicho, Álvaro, todos los ámbitos. Es verdad que la polarización en política es lo más evidente y lo más llamativo, porque es lo que ocupa todos los días los medios de comunicación, pero la polarización más grave y más preocupante es la polarización que se da en la propia sociedad al día a día, y la polarización que viene de la cultura, porque no olvidemos que el término cultura tiene que ver, y esto nos lo recuerda mucho y muy bien el Papa Francisco en su magisterio, tiene que ver con el encuentro, con el diálogo. No hay nada más opuesto y más contradictorio con la cultura que la cancelación. Son como el negro y el blanco, un oxímoron verdaderamente brutal, pero que cada día se está perpetuando. Fernando, para terminar, dos preguntas en una. Hablamos también de la cultura woke, de cómo se puede combatir. Decías que en el libro das una serie de claves o recomendaciones o de puntos para hacerlo, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían esos puntos? La segunda, el libro lleva también por título No hables, no preguntes, no pienses. Por lo tanto, ¿en qué nos quieren convertir? Porque suena a que vamos a ser meros maniquíes de escaparate. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de las soluciones, que para mí es importantísimo, porque muchas veces nos quedamos en la parálisis del análisis, ¿no? En que todo es negativo, que no hay posible solución a este problema, hacemos una lectura catastrofista y nos quedamos ahí, ¿no? Pero al final la pregunta siempre surge y es, bueno, si todo está tan mal, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Voy a aportar 4 claves y ahí está el libro, ¿no? Para quien le interese profundizar. Lo primero, no tener miedo a decir la verdad. La verdad no se defiende sola, al menos ya no se defiende sola, hay que salir a defenderla. Más ciencia y menos ideología. Yo creo que debemos recuperar los argumentos científicos frente a las opiniones moralizantes infundadas de las que se suele acompañar la cancelación para contrarrestarla. 3. Debemos recuperar el encuentro con otros, lo decía antes, el diálogo es esencial, escuchar a los demás es esencial y sobre todo a aquellos que no piensan como nosotros. Y 4, una defensa sin paliativos de la libertad de expresión. Luego, en cuanto a lo que me preguntabas de en qué vamos a terminar con todo esto, que es que asusta, ¿no? Pretender que nos vamos a convertir. Totalmente. Es que asusta tanto que, fíjate, anular lo que una parte de la sociedad tiene que decir, compartamos o no eso que tiene que decir, pero que le restemos ese derecho a las personas, menoscabo de todos, incluso de aquellos que aplican la cancelación. Al final, una sociedad donde se hace tabula rasa, donde todos piensan lo mismo por mandato, es una sociedad inmovilizada, una sociedad que no progresa, ahora que se habla tanto de progresismo, ¿no? Anular el debate, la discusión, la confrontación de ideas nos aboca a la parálisis como sociedad, y sin diálogo no hay encuentro, y sin encuentro no hay cultura. Pues Fernando Bonete, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo, es también, como estamos viendo, escritor, acaba de publicar este libro, Cultura de la Cancelación. Lo pueden seguir también en Instagram con sus recomendaciones literarias, también en el debate, por cierto. Fernando, gracias y feliz domingo. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, como siempre, un fuerte abrazo.